Todos tenemos pequeños accidentes en clima invernal, como resbalones y caídas sobre hielo. Suele ser molesto, pero no es nada comparado con escapar por poco de una avalancha mortal, solo para ser arrojado por un acantilado por una segunda unas horas más tarde. Esa es la increíble historia de Kane Jones, un excursionista británico que estaba en los Alpes de Transilvania y tuvo que lidiar con el desastre más rápido y mortífero de la naturaleza 2 veces. La escalada en solitario de Jones se convirtió en una pesadilla inimaginable, congelándose en el frío de la montaña, enterrado bajo la nieve con huesos rotos y, lo peor de todo, completamente solo. Jones se enfrentó a probabilidades de supervivencia muy bajas, así que, ¿qué hizo? Kane Jones era un estudiante de 26 años en la Universidad de Manchester con especialización en ciencias políticas. Tenía una naturaleza aventurera, tal vez debido a su tiempo en el ejército del Reino Unido. Cuando decidió aventurarse por su cuenta a Rumanía y caminar por el pico Moldoveanu en los Cárpatos de Transilvania, no fue una hazaña inusual. Con una altura de 2.500 metros, el pico Moldoveanu es el pico más alto de Rumanía. Jones llegó a Rumanía alrededor del día de Año Nuevo y comenzó la escalada una fría mañana de enero de 2003. Aunque el pico tiene rutas de senderismo llenas de escaladores durante el verano, en el invierno está mayormente desierto debido a la nieve profunda, el frío y en general las duras condiciones. Sin embargo, Jones extrañaba sus días en el ejército y quería emprender este desafío solitario para recuperar ese sentido de aventura. Pensó que su experiencia de 4 años como paracaidista y 2 como soldado de fuerzas especiales lo ayudarían a apoyarlo durante su ascenso. Las primeras horas en la montaña transcurrieron sin problemas. Jones subió más alto y más alto a buen ritmo, hasta que un cambio de clima, una disminución de la visibilidad y una capa de nieve más profunda en lo alto de la montaña lo frenaron. Mientras se acercaba a la cima, comenzó una fuerte nevada y el cielo se volvió opaco. Jones decidió que las condiciones eran demasiado malas para continuar, así que volvería a bajar e intentaría llegar a la cima al día siguiente. Un ligero temblor que había sentido en el suelo, combinado con un ruido inusual, aumentó su inquietud y lo instó aún más a bajar. Cuando Jones descendía unos minutos más tarde, escuchó el mismo ruido extraño de nuevo, pero más fuerte esta vez. Ahora era inconfundible, un ruido al que Jones estaba familiarizado gracias al entrenamiento militar en las montañas y las condiciones invernales. Era el sonido de la nevada reciente que acentuaba la capa de nieve sólida debajo, creando condiciones peligrosas. De repente se detuvo en seco. El sonido sonó por tercera vez muy cerca de su posición. Esta vez sonó como si toda la montaña crujiera bajo su peso. Temeroso de lo que sospechaba que estaba a punto de suceder, Jones se dejó caer al suelo y se deslizó por la montaña en trineo sobre su espalda. Mientras se acercaba al bosque, se puso de pie para buscar refugio y escuchó lo que más temía, el fuerte crujido que señala el inicio de una avalancha, como un latigazo magnificado por 100. Con pocas vías de escape, Jones corrió por el bosque. La adrenalina corría por sus venas. Esperaba que un gran grupo de árboles desviara la nieve y lo protegiera de la avalancha. Se negaba a mirar atrás. Jones podía oír la acelerada velocidad de la masa de nieve que se precipitaba hacia él. Sonaba como un aeropuerto completo lleno de aviones despegando a la vez, combinado con el constante chasquido de las ramas de los árboles como ametralladoras al romperse en el camino de la avalancha. El aire se llenó de nieve disparada en todas direcciones. El polvillo del suelo se levantó nublando su visión y supo que estaba en el centro. De repente, el estruendo ensordecedor de la nieve continuó colina abajo frente a él. Milagrosamente, Jones estaba parado firmemente contra un árbol para protegerse, todavía vivo, en buen estado y definitivamente no enterrado bajo una avalancha de Transilvania. Escapó al grueso de la avalancha y los árboles le habían brindado la protección adecuada contra el desastre. Se sabe que las avalanchas arrancan franjas enteras de bosque de sus raíces e incluso demuelen pueblos enteros. La supervivencia de Jones en el bosque estaba lejos de estar garantizada. Su fuga fue extraordinaria. Una inmensa oleada de alivio se apoderó de él. Había evitado por poco lo que podría haber sido un desastre mortal. Jones reanudó sus descensos de la montaña esperando pasar la noche en su saco de dormir y subir la cumbre temprano en la mañana. Unos minutos más tarde, Jones se detuvo de nuevo. Lo que estaba escuchando no podía estar sucediendo, pero ahí estaba. Una gran grieta resonando en las laderas y el mismo estruendo parecido al de un motor de avión comenzando a descender de la montaña. Dejemos a Jones en su posición poco envidiable por un momento para ver qué causa las avalanchas y cuán enormes pueden ser. Las avalanchas pueden ser causadas por condiciones climáticas cambiantes, como una tormenta reciente o nevada que estresa una capa de nieve en una pendiente, o por factores desencadenantes humanos como motos de nieve, esquiadores y explosivos que desestabilizan la capa. Cuando una avalancha gana velocidad puede alcanzar de 130 a 160 km por hora, demasiado rápido para incluso el animal más rápido del mundo, el guepardo, que alcanza un máximo
máximo de 120 km por hora. Aunque no sabemos el tamaño exacto de la avalancha que se precipitó hacia Jones, es seguro decir que fue una avalancha de tamaño mediano a grande por su descripción de la nieve. Las avalanchas medianas pueden oscilar entre 50 a 200 metros y tener un volumen de hasta 220.000 galones. Las avalanchas grandes pueden alcanzar de 610 a 915 metros y tener un volumen de hasta 2.2 millones de galones, o aproximadamente el tamaño de 4 piscinas olímpicas llenas de nieve. Ser enterrado debajo de eso sería casi seguro fatal. Ahora volvamos a Jones, que estaba teniendo el peor caso de déjà vu. Estaba completamente expuesto esta vez. Jones corrió colina abajo sabiendo que la avalancha se movía demasiado rápido para escapar. La nieve lo alcanzó blanqueando todo a su alrededor. Esta vez él no iba a ser tan afortunado como antes. La avalancha lo derribó y lo hizo rodar incontrolablemente por la pendiente. De repente Jones ya no podía sentir el suelo. La avalancha lo había arrojado por un acantilado y cayó cerca de 23 metros o 7 pisos y medios hasta el valle. La avalancha lo hizo rodar más abajo hasta que lo estrelló contra algunos árboles y rocas. Para entender la terrible situación en la que se encontraba Jones, las tasas generales de supervivencia de las víctimas de avalanchas dependen mucho del momento del rescate. Si se encuentra una víctima dentro de los primeros 18 minutos, las posibilidades de que sobreviva son más del 91%. Hasta aquí todo bien, no suena tan mal. Aquí el problema: si la víctima es sacada de debajo de la avalancha dentro de 19 a 35 minutos, la supervivencia cae hasta 34%. Después de 35 minutos atrapados en la nieve helada sin ser rescatados, el panorama comienza a verse realmente sombrío. Jones estaba solo, nadie sabía su ubicación exacta ni qué le había pasado. No tenía ningún método de comunicación. Lo peor de todo, rápidamente se dio cuenta que su pierna estaba rota y el fémur y su pelvis estaba destrozada. La ciudad más cercana estaba a 16 kilómetros. En este punto, sus probabilidades de sobrevivir eran iguales a ganar la lotería. Cuando recuperó el conocimiento, intentó ponerse de pie. Su pierna izquierda cedió inmediatamente debajo de él y un dolor indescriptible recorrió su cuerpo. Jones sabía que ahora solo tenía 3 extremidades con las que trabajar y pocos suministros. Había perdido su saco de dormir, poncho, raciones, ropa seca, botiquín de primeros auxilios y petaca. Solo le quedaban una herramienta multiusos, una brújula, 2 bolsitas de comida, salchichas y pastelitos y un trozo de cuerda de paracaidistas, una cuerda de nylon ligera que se utiliza como cuerda de uso general. Tuvo un pequeño golpe de suerte. Miró a su alrededor y se sintió aliviado al ver el resplandor de su linterna de cabeza. Dolorosa y lentamente arrastró su cuerpo cuesta arriba para recuperarla. Encontró su sombrero en el camino. Mientras descendía de nuevo, también localizó su saco de canoa, una bolsa para mantener artículos secos con un par de calcetines y una botella de 1 litro de agua. En este momento ya era de noche. Sintió sus pies peligrosamente hinchados, así que se quitó las botas y colocó sus piernas dentro del saco de canoa para protegerse del frío. Recogió sus brazos y cabezas a sus capas superiores como una tortuga para que pudieran protegerse. Luchó contra el sueño toda la noche, sabiendo que ceder ante él podría causarle un estado hipotérmico. Con la primera luz del amanecer, Jones comenzó a bajar la montaña. Sabía que había un arroyo en el valle y si lo alcanzaba podría llenar su botella de agua y seguir el arroyo de regreso a la civilización. Jones gateó desde el amanecer hasta el anochecer, repitiendo las órdenes militares y los dichos que recordaba de sus días de entrenamiento para mantenerse motivado. Aunque gateó todo el día, su progreso fue lento y se dio cuenta de que tendría que pasar una segunda noche en el frío, expuesto y solo. Durante la noche, pensamientos de sus amigos y familiares pasaron por su cabeza. Pensó que estaban cómodos y que ignoraban su situación, y se preguntó si los volvería a ver. Logró pasar otra noche helada e invernal al aire libre. El segundo día, después de más horas de doloroso gateo sobre 3 extremidades que le desgarraba la mano y el cuerpo, llegó al arroyo, bebió y volvió a llenar su botella de agua. Luego continuó arrastrándose a lo largo de la orilla del arroyo hacia la carretera más cercana que recordaba haber visto en su camino hacia la montaña. En varias oportunidades encontró su camino bloqueado. Tuvo que quitarse varias veces su equipo para arrojarlo al otro lado y mantenerlo seco y saltar o nadar a través del agua helada. Luego seguía descendiendo y encontraba su camino bloqueado por acantilados, lo que lo obligaba a repetir el doloroso y congelante proceso. La tercera noche, Jones estaba seguro de que sería la última. Los síntomas de la hipotermia, confusión, somnolencia, respiración superficial, pulso débil y manos torpes se habían manifestado y había perdido toda sensibilidad en el pie derecho. También había comenzado una fuerte nevada durante la noche. Aunque en ese momento parecía mala suerte, en realidad pudo haber sido lo que salvó la vida de Jones. Se despertó en un capullo de nieve que había ayudado a mantener la temperatura de su cuerpo más cálida como un iglú. Hasta el día de hoy cree que esto le impidió sucumbir por completo a la hipotermia esa noche. Cuando Jones continuaba su descenso el día siguiente, la ruta llegó a un cuello de botella, lo que significó que Jones tuvo que meterse en el agua helada por última vez.
Hambriento, exhausto, temblando y sintiéndose completamente derrotado, nadó durante lo que le parecieron siglos, pero nuevamente llegó a un punto muerto. En ese momento había estado en el agua durante casi 3 horas y había cubierto poco menos de 100 metros gracias a su pierna muerta y su condición debilitada. Sabía que si pasaba mucho más tiempo mojado y frío estaría muerto. Jones logró salir lenta y dolorosamente del agua, pero en el proceso perdió su bota derecha. Mientras continuaba su descenso, comenzó a alucinar, convencido de que estaba viendo comida, en concreto un pastel helado rosado, una especialidad de su madre. A medida que las alucinaciones se intensificaron y comenzaron a incluir dibujos animados de su infancia y otros avistamientos, decidió mantener la cabeza gacha, mirando directamente al suelo, esperando que las alucinaciones desaparecieran. Al final miró hacia arriba y exhaló un suspiro de alivio. Había llegado a la carretera, pero aún quedaba camino por recorrer. Encontró un bastón resistente y lo utilizó como muleta improvisada para cubrir más terreno. Tenía el entusiasmo renovado ahora que había alcanzado signos de vida humana, pero le quedaban unos pocos kilómetros de la ciudad de Fágaras y ciertamente cierta distancia de llegar a la primera persona en las afueras de la aldea. Después de unos 3 kilómetros, Jones miró hacia arriba y vio una casa. Por un momento no pudo creer lo que estaba viendo. Durante 4 días y 3 noches se había arrastrado por la montaña en una búsqueda desesperada de ayuda sin encontrarse con un solo ser humano. Incluso el castillo de Drácula habría sido bienvenido. De repente había una casa real y un hombre dentro de la casa viendo la tele. Llamó a la puerta dándose cuenta de que su aspecto destrozado podría asustar a los ocupantes de la casa. Un anciano respondió junto a un joven corpulento no muy lejos. Aunque al principio estaban preocupados, una vez que se dieron cuenta del estado debilitado de Jones, lo llevaron dentro y le ofrecieron comida, bebida y ropa. Los hombres también buscaron a un niño del pueblo llamado Bogdan que hablaba algo de inglés para ayudar a traducir. En ese momento Jones comenzaba a sentirse débil. Después de la llegada de Bogdan, a punto de desmayarse, pidió débilmente una ambulancia. Después de paradas en 2 hospitales regionales pequeños que no tenían el equipo para tratarlo, Jones tuvo que viajar más de 3 horas hasta un hospital de la ciudad de Brasov, donde fue admitido. Sin embargo, como dice mucha gente, la mala suerte siempre viene de 3 en 3. Después de sobrevivir a 2 avalanchas y llegar milagrosamente a un hospital, uno pensaría que la terrible experiencia de Jones habría terminado. Sin embargo, el británico de 26 años aún no estaba libre. Jones tenía hambre, estaba congelado y demacrado. Su terrible experiencia lo había dejado peor por el desgaste, pero esperaba recuperarse en el hospital. Luego, unos días después, algo cambió. Jones comenzó a deteriorarse rápidamente. El estrés de su terrible experiencia había causado estragos en sus órganos internos y, lo más importante, en su estómago. Después de varios días de increíble estrés en la montaña, los niveles hiperactivos de ácido en el estómago de Jones habían perforado el revestimiento de su estómago, derramando ácidos y otras toxinas por todo su cuerpo. Jones entró en estado de shock y los médicos pensaron que iba a morir. Incluso recuerda haber visto un miembro de su equipo médico disculparse con su madre por no poder salvarlo antes de desmayarse por completo. Pero el ex militar tenía un truco más bajo la manga. Después de que los médicos le extirparon 2/3 de su estómago y su duodeno, se recuperó por completo, estabilizándose lo suficiente para regresar al Reino Unido después de 3 semanas en Rumanía. Después de meses de fisioterapia intensiva y la ayuda de un cirujano de cadera, el hombre que los médicos dijeron que nunca volvería a caminar se levantó para caminar casi 2 años después. Hoy Jones lleva un estilo de vida muy activo, entrenando intensamente como ciclista. Su experiencia de supervivencia en la montaña todavía es algo que lleva consigo, y Jones dijo que lo ha abierto y le ha dado una nueva perspectiva. Ese frío enero en Rumanía, Kane Jones se vio afectado por 2 oleadas de mala suerte en forma de avalanchas masivas y mortales. Sin embargo, su increíble supervivencia se ha convertido en una historia inspiradora de lo que las personas pueden lograr cuando se enfrentan a lo imposible, y un testimonio de la increíble resistencia de la mente y el cuerpo humanos. Ahora tenemos un desafío para ti, aunque será un poco más fácil de lo que tuvo que pasar Kane Jones, y es elegir qué video ver a continuación. Tenemos otro gran video de supervivencia aquí, o si estás listo para algo diferente, elige este otro en su lugar.